Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga mucho. Vamos a conectarnos aquí porque ayer no pude ver los mensajes. Voy a tratar de conectarme aquí para también estar viendo lo que se va haciendo. Ahí está. Un abrazo a todos hermanos, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar con un tema que es sumamente importante en estos tiempos, bueno, y para todos los tiempos, que es el discernimiento. El cristiano debe ser una persona que sabe discernir a Dios. No es el don del discernimiento, sino es el discernimiento básico que debe tener todo creyente. Es importante de que el creyente debe tener un discernimiento básico. Todo creyente debe tener la capacidad de discernir a Dios, de discernir cuál es la voluntad de Dios. Y de eso se trata este estudio. Entonces vamos a ver 7 frutos de discernimiento o 7 puntos en que yo puedo probar si algo realmente viene de Dios o no. Y si cumple esos 7 puntos o hay algún punto que no cumpla, es probable que yo tenga que rechazarlo como algo que no viene de Dios. Amén. Si va muy rápido porque el tiempo es corto, vamos a empezar con el texto central de Hebreos 5:14, pero yo voy a leer desde un poco antes. Desde Hebreos 5, versículo 12. Dice así: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cuáles sean las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por lo tanto, hermanos, aunque en la Biblia sale de que hay cristianos inmaduros y hay cristianos, maduros, de que hay cristianos carnales y que hay cristianos espirituales, la voluntad de Dios es que todo cristiano debe ser maduro y todo cristiano debe ser espiritual. Hay un proceso para cada uno. Unos van más lejos, otros están más cerca, etcétera, etcétera. Pero es importante que nosotros debemos aspirar a ser cristianos maduros, a ser cristianos espirituales. No en una forma, religiosa, sino una forma real, una forma de comunión, una forma de entrega a Dios, de resignación a Dios. Amén. Entonces es importante que nosotros sepamos discernir el bien y el mal. Y eso se obtiene a través del ejercicio. Nuestros sentidos tienen que estar ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y un ejercicio es cuando yo repito algo constantemente. Entonces, yo tengo que repetir constantemente, aplicar este uso de mis sentidos en discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No lo que es bueno para mí y lo que es malo para mí, o lo que yo creo que es de Dios porque a mí me hace sentir bien, sino realmente a través del ejercicio, de mis errores, de las correcciones que Dios me haga, de las reprensiones, de la disciplina, de los aciertos, de los desaciertos, yo iré aprendiendo a discernir qué realmente es bueno para Dios y qué es malo para Dios, cómo es el corazón de Dios, para dónde se inclina el corazón de Dios. Y de ese es el discernimiento que está hablando aquí en Hebreos 5:14. Del discernimiento básico pero profundo que debe tener todo cristiano, que no es lo mismo que el don de discernimiento de espíritu. Eso es otra cosa, es un don entregado por el Espíritu Santo como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Y tiene otro propósito. Este es un discernimiento que todo cristiano debe tener. Pero si somos niños, no vamos a tener este discernimiento. Amén, hermanos. Entonces, vamos a empezar. Primero, hermanos, en estos tiempos está escrito de que muchos vendrán falsos profetas, falsos ministros, y que habrá comezón de oír cualquier cosa. Y vemos de que es así, de que hay
tanta gente que predica tantas doctrinas que se apartan tanto de la verdad de Dios y hay tanta gente que lo sigue. Y eso es porque, ¿cómo se llama? Que primero son cosas que están escritas que tienen que pasar y segundo, si no hemos caído en eso es por mera gracia de Dios. Porque nuestra carne tiende a irse por lo que va a satisfacer nuestra carne. No, por gracia de Dios nosotros nos hemos podido mantener perseverantes o estamos en el proceso de mantenernos perseverantes en el camino de la verdad. Ir descubriendo la verdad que es Jesucristo. Entonces, hermanos, en estos tiempos es importante poder tener discernimiento. Este discernimiento básico nos va a librar de muchos errores. Porque una herejía, hermano, es una verdad bíblica torcida o llevada a un extremo. Por lo tanto, grandes doctrinas falsas están sacadas de una verdad que se tuerce. Por lo tanto, es fácil, entre comillas, que un cristiano se vaya atrás de una herejía. Porque si vienen con una doctrina que es, abiertamente va en contra de Dios, es probable que nosotros la rechacemos. Pero si tiene parte de verdad y está torcida esa verdad, o es un extremo de una verdad, es fácilmente el cristiano puede ser engañado. Por eso que es necesario que nosotros tengamos discernimiento del bien y del mal para Dios. Amén. Es importante. Antes de empezar con el estudio que tengo preparado, quería que nos fuéramos a Génesis. Esto es extra. Yo espero que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe para hablar lo que Él quiera que hablemos. Si no alcanzamos a ver todos los puntos, después yo se los puedo enviar si alguien me los pide. Vamos a ir a Génesis. Vamos a ir a algo muy importante, el trasfondo del pecado que hubo o de la codicia que hubo en Adán y Eva cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a ver Génesis 3. Génesis 3, versículo 4. Estamos viendo la tentación de la serpiente a Eva. Versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, o sea, del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? Sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Cuál era el tema principal? Que el poder determinar qué es lo que es bueno y qué es malo está en la sola potestad de Dios. Y el hombre codició esa potestad que era única de Dios. Por eso que el diablo dice: no moriréis. Aunque era una mentira, torcida, porque físicamente no iban a morir, pero su espíritu iba a morir y iban a quedar separados de Dios. Por lo tanto, cuando comieron, dice, fue árbol codiciable para alcanzar sabiduría, o sea, para yo poder tener mi decisión de discernir qué es lo bueno y lo malo, y eso fue la rebelión más grande en contra de Dios. Que yo soy dueño de decir lo que es bueno, lo que es malo, yo acepto o puedo rechazar lo que yo considero que es bueno y malo, porque estoy tomando el lugar de Dios. Es Dios el que decide qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por lo tanto, ese es el principio de rebelión de Satanás, querer tomar el lugar de Dios. Y eso, hermanos, es nuestra carne. A eso tiende constantemente nuestra carne. Nuestro hombre viejo que está en nosotros todavía tiende a querer decidir lo bueno y lo malo, incluso con Dios. Toma a Dios y dice: a ver, Dios dice esto, sí, está bueno, en realidad yo voy a seguir a Dios porque todo lo que dice es bueno para mí. Hermano, y cuando uno tiene una conversión real, realmente hay un sometimiento
a Dios completo, donde yo digo, yo no voy a ver si las cosas que Dios dice son buenas o son malas para mí. Todo lo que sale de Dios es bueno. Él tiene la autoridad para decidir lo que es bueno para mí y lo que es malo para mí. Amén. Entonces, ese principio de rebelión está en nuestra carne y nosotros tenemos que saber que está en nuestra carne y conocer de qué es capaz nuestra carne. Uno de los conocimientos más importantes, según el apóstol, ¿cómo se llama? Norman Parry, uno de los conocimientos más importantes después del conocimiento de Dios es conocerte a ti mismo, conocer tu carne. Saber que estás en una naturaleza pecaminosa, porque si no nos vamos a ensoberbecer. Entonces tenemos que saber que nuestra carne es soberbia, que nuestra carne es aquí, que nuestra carne es allá y que nuestra carne tiende a rebelarse contra Dios. Pablo dice, el pecado que mora en mí. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que hay una naturaleza que tiende al pecado. ¿Amén, hermanos? Entonces, el discernimiento del bien y del mal tiene que ver con el sometimiento a que Dios es el que realmente tiene la autoridad para decirme a mí qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Si Dios dice que esto es pecado, es pecado. Si dice que esto está bueno, esto está bueno. No es mi discernimiento, no es lo que yo pienso, lo que yo siento, que Dios me mostró, que tuve un sueño, que todo lo demás. Es lo que está escrito en su palabra. Los sueños, todas esas cosas son secundarias a la palabra. Amén. Ya. Sigamos entonces, viendo qué es el discernimiento. Por lo tanto, toda doctrina de Dios, toda revelación de Dios debe tener una contraparte en la Escritura. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a mantener un equilibrio, nunca nos va a llevar a un extremo. Por lo tanto, todas las doctrinas, todas las revelaciones de Dios tienen que tener una concordancia en toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Yo no puedo tomar 1, 2 o 3 textos bíblicos y de ahí sacar una doctrina, sino que, porque el hombre descubre las doctrinas de Dios, no las establece. El hombre descubre qué es lo que Dios ha estipulado como dogmas o como las doctrinas básicas que son irrefutables. Por lo tanto, tiene que tener concordancia en toda la palabra y siempre vamos a encontrar en la palabra aparentes, contradicciones. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a estar llevando a un equilibrio. ¿Ya? Y les voy a dar un ejemplo para que no piensen que... Veamos este mandamiento, Mateo 19:19. El Señor Jesucristo dijo, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el mismo Señor Jesucristo está ratificando el mandamiento en el Antiguo Testamento de honra a tu padre y a tu madre, y vemos otros textos bíblicos como Pablo, ¿cierto?, que dice este es el primer mandamiento con promesa, etcétera, etcétera. Pero vemos por otro lado que el mismo Señor Jesucristo que dijo esto, en Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo, hermano, hermana, etcétera, etcétera, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Entonces, aparentemente es contradictorio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, honra a tu padre y a tu madre, y también Él dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y aquí está diciendo, si alguno no aborrece a su padre, madre y su mujer e hijos, cuando vemos textos bíblicos que hablan de amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dios está, contradiciendo? De ninguna forma. El Espíritu Santo nos está llevando a una tensión. El Espíritu Santo nos está marcando los límites. Yo no puedo, por cumplir un mandamiento de Dios, transgredir otro mandamiento de Dios. Por lo tanto, el honrar padre y madre tiene límites que no pueden sobrepasar el hacer la voluntad de Dios. Tan simple como eso. Sí, porque dice, si alguno no aborrece padre, madre, hijo, etcétera, etcétera, no puede ser mi discípulo. No está hablando del pastorado, no está hablando de ser apóstol, no está hablando de ser profeta, está hablando de ser discípulo. Una condición que debe tener todo cristiano. ¿Ya? No hay aquí que unos son cristianos y otros son, discípulos. El cristiano debe ser un discípulo del Señor Jesucristo.
Por lo tanto, para yo ser discípulo del Señor Jesucristo, o sea, para poder hacer su voluntad, para poder guardar su palabra, eso está por sobre todos los otros mandamientos. Me explico. Por ejemplo, en un caso, ¿cómo se llama? Hipotético. Yo no puedo honrar a mi padre o a mi madre si eso me lleva a mí a transgredir un mandamiento de Dios como robar, como matar, etcétera, etcétera. Y algo que yo creo que todos saben. Otro ejemplo que vimos en el estudio con el pastor sobre la ¿cómo se llama? Unción, es que, ¿cómo se llama? En primera de Juan dice, la unción os enseñará todas las cosas, ¿cierto? Y no es necesario que nadie os enseñe. Pero también dice de que el Señor Jesucristo instituyó los ministerios, apóstoles, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, para perfección de los santos, para que alcancen el conocimiento del Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también hay una tensión, hay límites de cada mandamiento, como nos compartía el pastor. Yo no puedo creer que porque tengo la unción, ¿cierto? Yo ya no necesito pastor, no necesito maestro, no necesito nada, porque ahí dice de que tengo la unción. Y tampoco quiere decir que yo tengo que tener una dependencia absoluta de los ministerios. Hay un equilibrio al cual me tiene que llevar el Espíritu Santo. Y ese equilibrio se alcanza cuando nosotros buscamos con un corazón sincero y con las motivaciones correctas la palabra de Dios. No para predicar, no para lucirme, para tener un tema de conversación, para inflarme porque sé más de la palabra, sino para poder encontrarme y tener un encuentro personal con el Dios invisible, con el Dios todopoderoso, conocer a mi Salvador. ¿Amén, hermanos? Ya, entonces ahora sí vamos a volver al tema. Entonces vimos de que una herejía es una verdad torcida. Es una verdad llevada a un extremo, por lo tanto es fácil que un cristiano caiga en herejía. Por eso vamos a ver estos frutos de discernimiento. Vamos a ver algunos otros textos que nos van a ayudar a lo que yo les quiero decir. En primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinar lo que, todo y retener lo bueno. Y esto es importante porque yo he sido testigo de muchos hermanos que muchas veces esta palabra la malentiende y dice retener lo bueno. O sea, lo que es bueno para mí, lo que a mí no me molesta, lo que no me causa, lo que no me hace sentir mal, entonces todo eso yo lo recibo porque aquí dice examinarlo todo y retener solamente lo bueno, lo que me hace sentir bien, lo que yo creo que es de Dios. Aquí cuando está hablando de lo bueno, acuérdense que el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis bueno? Y uno solo bueno, Dios. Por lo tanto, todo lo que viene de Dios es bueno, incluyendo la reprensión, incluyendo la disciplina, incluyendo el castigo. Porque, hermanos amados, Dios castiga a todo el que recibe por hijo, dicen Hebreos. Pero con un propósito de que participemos de su justicia y de su santidad. Lean Hebreos 12 entero. Por lo tanto, ¿Dios nos castiga? Claro que nos castiga. Nunca con ira, nunca por un mal, sino siempre para nuestro bien. ¿Amén? Entonces, retener lo bueno para Dios. Y muchas veces esto bueno es una reprensión, una disciplina, una exhortación, etcétera, etcétera. Por eso que es necesario que tengamos discernimiento. ¿Qué es bueno para Dios? Porque si yo no sé qué es bueno para Dios, voy a guiarme por mis sentimientos. ¿Qué es lo que me hace sentir bien a mí? ¿Qué es lo que yo creo que es de Dios? Es que Dios es puro amor, puro amor, puro amor. Claro, Dios es amor, pero es amor ágape, no es amor sentimental. Es amor ágape, un amor eterno, un amor que tiene otra naturaleza, otra dimensión que sobrepasa nuestras percepciones. ¿Amén, hermano? Ya. Sigamos. Entonces, dice aquí, examinarlo todo, retener lo bueno, y tenemos un ejemplo que yo creo que ya todos lo conocen, que son los cristianos de Cesarea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra de Dios, nosotros debemos ser cristianos que no se dejen llevar por cualquier cosa que nos digan, debe estar en la palabra, y el cristiano debe ser una persona que está acostumbrada, que se ejercita constantemente de escudriñar las Escrituras.
No podemos ser flojos en eso. La Escritura, la Biblia, no es un libro que contiene ¿cómo se llama? La palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios movió todas las cosas a las personas que juntaron los libros, quien sea que hayan sido, y nos estipuló esta palabra. ¿Y cuál es la prueba de que esta es la palabra de Dios? Que tú eres salvo, hermano, y que tú estás viendo ahora seminario, porque toda esta palabra se ha cumplido, y por eso tú eres salvo, y por eso tienes un hambre y sed de conocer a Dios. Entonces, esa ya es la evidencia más que suficiente de tu experiencia personal con el Señor Jesucristo, que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Ya. Sigamos. Si hablo muy fuerte, van a perdonarme, hermano. Yo tiendo a hablar un poquito así. ¿Ya? En la palabra de Dios también es claramente que dice, amados, estoy en 1 Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces, aquí hay algo súper profundo, hermano. Detrás de los ministerios se mueve el Espíritu de Dios y también se mueven espíritus de Dios. Que ese es otro tema que también, podríamos compartirlo en otro momento. ¿Cuáles son las pruebas bíblicas de que hay espíritus de Dios que muchas veces tienen parte en algunas actividades en la iglesia? Pero dice, amados, no creáis a todo espíritu. O sea, hay espíritus que son de Dios y espíritus que no son de Dios, sino que probad si los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas y también pastores, apóstoles, evangelistas, etcétera, han salido por el mundo. ¿Cómo nosotros reconocemos que es el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y aquí hay una revelación profunda que no vamos a alcanzar a verla, ¿cierto? Pero el tema está aquí que la Biblia nos demanda que nosotros debemos probar si los espíritus son de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. A través de algunos frutos, nosotros podemos ver si realmente los espíritus que se mueven en un ministerio, en un hermano, en una hermana, o en mí mismo principalmente, son de Dios o no son de Dios. Y eso es de suma importancia. Amén. En otra oportunidad vamos a hablar de qué significa que el Espíritu confiese que Jesucristo ha venido en carne. Pero ese es otro tema, muy largo. Amén. Ya. Sigamos. Entonces, ¿por qué yo le hablaba de los frutos? Porque el Señor Jesucristo dice en Mateo 7, 15 y 16, hablando justamente de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por lo tanto, más que un don, más que una capacidad para poder predicar, para poder enseñar, para poder ministrar, uy, que era lindo el hermano cuando ahora se van todos los demonios, no sé, me siento re bien, siento una paz, tremenda palabra, hermano, son los frutos. Yo les puedo dar una tremenda palabra, ustedes pueden decir tantos textos bíblicos, tremenda palabra, uy, que es verdad, pero ustedes no saben cómo soy yo. Y si yo soy un pervertido con mi esposa, si soy un ogro con mi esposa, si soy trucho, si... voy a hacer la explicación de qué quise decir con trucho. Algo de cosas fraudulentas, cosas. Entonces, son los frutos los que van a determinar si realmente somos de Dios o no somos de Dios. No los dones, porque el don lo da el Espíritu Santo. Y hay un texto bíblico que dice que Dios da dones a los rebeldes. Entonces, no por los dones, sino por los frutos. Y el Señor Jesucristo lo dice claramente. Amén. Ya. Por sus frutos. ¿Y qué son los frutos? Son obras. Esos son los frutos, hermano. Obras. Cómo yo me comporto, cómo soy.
Vamos a ver. El primer aspecto para probar es con respecto a Dios. Ese es el primer punto. Es si me acerca a Dios o si me hace depender de Dios, me hace buscar a Dios. O sea, ¿me acerca o me aleja de Dios? Esa es la primera pregunta que yo tengo que hacer. ¿Me acerca a Dios? ¿Me lleva a Dios? Pero no de una manera sentimental. Porque puede ser que una reprensión me acerque a Dios, porque como está escrito, la reprensión me aparta del mal camino y me lleva al camino correcto. ¿Amén? Entonces, tengo que conocer quién es Dios. Vamos a ver, vamos a volver a Génesis, que lo tengo acá. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, ¿cuál fue la artimaña de Satanás? Usó un mandamiento de Dios real. ¿Pero qué hizo? Quiso dañar la credibilidad de Dios en Eva. La confianza de Dios, la integridad de Dios. Porque puso un cuestionamiento. ¿Con que Dios? Entonces nosotros tenemos que estar seguros de quién es Dios, qué es lo que estipula Dios y qué es lo que es bueno o malo para Dios. Por lo tanto, si un mensaje, un sentimiento, una revelación, un sueño, una profecía me acerca a Dios, pero no sentimentalmente, sino que me lleva a guardar los caminos de Dios, es de Dios. Si no lo hace, deséchenlo, hermano. Es el consejo que yo le puedo dar. ¿Amén? Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y aquí hay un concepto importante que muchas veces se nos olvida un poco. Me voy a saltar algunos textos, le voy a compartir este. Este es sumamente importante, Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él, y en la versión esta que tengo yo, dice, y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tú no eres el centro del Evangelio. Yo no soy el centro del Evangelio. Tú no eres el centro de los propósitos de Dios. Yo no soy el centro de los propósitos de Dios. El centro de todas las cosas, ¿quién es? Porque de Él, por Él y para Él son ¿qué? Algunas cosas, todas las cosas. El centro del Evangelio, el centro de la palabra de Dios no es el hombre, no es el ser humano, no es el hombre, no es el niño, no es la mujer. El centro de la palabra de Dios es Dios. Es Jesucristo. Él es el centro de la palabra de Dios. Por lo tanto, un mensaje, una profecía, una revelación que a mí me lleve a que yo sea el centro de los propósitos de Dios, yo por lo menos lo desecho. O dudo si realmente es de Dios. O lo escucho con cuidado. Porque el centro no soy yo. Tú no eres el centro de los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos contigo. Claro que sí. Pero porque te está invitando a participar de sus propósitos. Dios nos invita a ser parte de su reino, a que tú seas parte del propósito que tiene Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cristianos entendidos en cuál es el propósito de Dios. Hermanos, ¿cuál es el propósito principal de Dios contigo? Sobre todo otro propósito. ¿Cuál es tu propósito principal acá en la tierra? Primero, ¿cuál es el propósito principal que Dios tiene contigo y cuál es tu propósito principal que tú tienes con Dios? Y esas dos respuestas están escritas en la palabra. Cuando nosotros no tenemos claro de decir, este es el propósito que Dios tiene conmigo y este es el propósito que yo tengo con Dios, hay un problema que debemos corregir, áreas que debemos fortalecer de nuestra relación con Dios. ¿Amén? Amén, hermano. Sigamos. Entonces, el primer punto es con referente a Dios. Me tiene que llevar a Dios, acercarme a Dios, buscar más de Dios. Y muchas veces buscar más de Dios significa arrepentirme, significa humillarme, significa pedir perdón, significa reconocer mi pecado. Eso es acercarme a Dios, que me lleva a Dios, que me lleva a buscar de Dios. Es verdad que la presencia de Dios produce una sensación agradable muchas veces. Es cierto, hermano. Produce un gozo, amén. Gloria a Dios. Hay, evidencia bíblica de que el Señor Jesucristo se gozó en el Espíritu y exclamó una alabanza a Dios. Pero no siempre es así.
Muchas veces el Espíritu Santo que nos contrista. Pablo dice, y vosotros sentisteis tristeza según ¿quién? Según Dios, que es para arrepentimiento. Por lo tanto, muchas veces Dios nos va a, entre comillas, entristecer porque nos va a confrontar con nuestro pecado. Y nos entristecemos porque amamos nuestra carne. No nos gusta ser corregidos. Mientras más nosotros experimentemos ese tipo de procesos con Dios, más dóciles vamos a ir siendo su palabra. Amén, hermanos. Ya. Primer punto, entonces con Dios. Segundo punto, Jesucristo. ¿Cuál es el concepto que el mensaje, la revelación, la profecía, el sueño, la orden que me están dando, los sentimientos que yo estoy sintiendo, las acciones que yo estoy haciendo, qué concepto me están dando del Señor Jesucristo? Vamos a ver el texto bíblico que les tengo preparado acá. Colosenses 1, 17 y 18 dice, y Él, hablando del Señor Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia o el primado. Por lo tanto, el concepto que me debe entregar, lo que yo estoy recibiendo, o mi forma de vivir, o la corrección, o lo que me están administrando, o el sueño que tuve, etcétera, etcétera, es que el Señor Jesucristo es antes de todas las cosas. Y aunque este es un texto que está hablando de la preexistencia del Señor Jesucristo, también está hablando de que Él es antes de cualquier otra cosa. O sea, el amor que yo tengo que tener o la preeminencia que Él tiene está antes de cualquier otra cosa, antes de mi trabajo, antes de mi familia, siempre tiene que estar el Señor Jesucristo. Amén. Él es la cabeza. Si el mensaje que estoy recibiendo, la forma de vivir que estoy llevando, la profecía, la revelación, pone a Jesucristo como mi cabeza, o sea, como el que manda, el que ordena, el que determina, el que es una autoridad incuestionable, entonces es de Dios. Si no cumple este requisito, entonces no es de Dios, porque Dios siempre va a poner a Jesucristo para que tenga toda la preeminencia. Nunca te va a poner a ti como toda la preeminencia. Siempre va a poner a Jesucristo que Él tenga toda la preeminencia. Y eso no es una cosa, metafórica. Es algo de hecho. Él es la cabeza, Él es el que manda, Él es el que ordena. Sí, Él es el que me ordena, porque Él de repente cuando me muestra que yo vaya para la esquina, voy para la esquina. No, Él es el que ordena, ama a tu esposa, ama a tu esposo, perdona, anda a reconciliarte con tu hermano antes de entregar, tu ofrenda, si sabes que Él tiene algo contra ti. Entonces, eso significa que Él sea la preeminencia, que Él sea la cabeza, que lo que Él dice es ley. ¿Amén? Ya. Entonces, Él tiene el primer lugar. Él es superior a todas las cosas. Vamos a ver otro texto bíblico. Y esto es importante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Acuérdense que la verdad tiene dos definiciones bíblicas. Es la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo dice, tu palabra es verdad. Y también la verdad es una persona. La palabra de Dios es una persona que se llama Jesucristo. Por lo tanto, Él os guiará a toda verdad. La verdad no es un concepto, es una persona. Se llama Jesucristo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, toda revelación del Espíritu Santo va a glorificar ¿a quién? A ti, que tú acá, que tú tienes esto, que tú aquí. ¿Va a glorificar a quién? A Jesucristo. Él me glorificará, el Espíritu Santo me glorificará, dijo el Señor Jesucristo, dándole una señal inequívoca a los apóstoles y a todos los creyentes de cómo saber que es el Espíritu Santo el que está hablando, porque me glorificará. Amén, hermanos. El Espíritu Santo no se contradice, el Espíritu Santo es Dios, nunca va a ir en contra de un propósito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca nos va a dañar. Si yo estoy en pecado, Dios, por medio del Espíritu Santo, me va a llevar
a yo arrepentirme de ese pecado. Esa es su función principal. Más que un llamado, más que una visión, esa va a ser su función principal. Porque sabe que si Dios empieza a desviarme eso va a ser un problema mayor. Y Dios nos ama. Y eso es parte del amor de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, vamos a ver otro texto bíblico que nos ayude. Déjenme, Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, el Señor Jesucristo tiene la preeminencia, el Señor Jesucristo tiene el primado, el Espíritu Santo, toda revelación que dé va a glorificar al Señor Jesucristo, porque uno de los misterios más grandes es de que Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo, el Rey vencedor, el Dios omnipotente, el Todopoderoso, está en ti. Y Jesucristo está sobre una enfermedad, sobre la muerte, sobre el temor, sobre cualquier crisis. Y Él está en nosotros. La esperanza de gloria es que Cristo está en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Y aquí le iba a mostrar otra vez Romanos 11:36, ¿cierto? Donde decía que todas las cosas son por Él, para Él y en Él. Por lo tanto, todas las cosas siempre van a radicar en Dios, en Jesucristo. Amén, hermanos. Y aquí nos vamos a saltar algunos textos y nos vamos a ir al tiro al otro punto, porque ya me estoy quedando sin tiempo. Nos vamos a ir al otro punto, que es la palabra de Dios. Entonces vimos el primer punto, Dios. El concepto que me hace con Dios, el concepto del Señor Jesucristo y el concepto de la palabra de Dios. En Proverbios 14:15, se me quedó pegado usted. Ahí sí. Proverbios dice: el simple lo cree todo, más el avisado mira bien sus pasos. Nosotros no podemos creer todo, como ya veíamos. Debemos ser hombres y mujeres activos, en que no podemos recibir cualquier palabra, por muy ungida que parezca, por el siervo que sea, que nunca se ha caído. Igual yo tengo que ser avisado. El simple lo cree todo, el avisado mira bien sus pasos. Y nosotros debemos ser avisados y no simples. Vamos a ver un texto bíblico. Salmo 119, 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿De dónde va a venir este entendimiento? Para poder discernir, para poder no, recibir todas las cosas de la palabra. Dame entendimiento conforme a tu palabra. La palabra es la que nos va a dar el parámetro de qué es cierto y qué no es cierto. Otro texto bíblico, que también se me quedó pegado, es 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir justicia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a través de la palabra de Dios, yo debo discernir si lo que estoy recibiendo o lo que me están entregando es de Dios o no es de Dios. Nos vamos a saltar algunos textos que ya los vimos, por ejemplo, Hechos 5, donde vimos el ejemplo de... Hechos 17:11, donde vimos el ejemplo de los hermanos de Cesarea, que escudriñaban la Escritura todos los días para ver si las cosas que Pablo les decía eran así como Pablo decía que eran. Cuarto punto, vamos a ir avanzando un poco más rápido. El ego. Entonces, ¿qué pregunta yo me tengo que hacer? ¿Esto humilla mi carne? ¿Exalta el ego? Esas son preguntas fundamentales. Yo hoy día estaba viendo una predicación de una sierva de X, que no voy a nombrar su nombre, y estaba hablando todo lo demás, y todo su mensaje, aunque no eran cosas malas en contra de Dios, ni cosas, ¿cómo se llama?, herejes, pero todo su mensaje iba centrado al yo, a exaltar el yo, a empoderarte a ti como que tú aquí, tú allá. Entonces, yo no puedo llevar un mensaje. Dios jamás va a exaltar tu carne, al contrario, va a querer hacer menguar tu carne. Que tú sepas que no puedes, que tú sepas que eres pecador, que tú sepas que no tienes las capacidades, estás herido, todo lo demás. Es Cristo el que te puede dar
Y es Cristo el que puede hacer la obra en ti, pese a tus debilidades, a tus inseguridades, a tus heridas. Amén. Entonces nosotros debemos creer y nosotros empezar a menguar, que es uno de los textos bíblicos que vamos a ver más adelante. Romanos 8 del 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La palabra de Dios lo está diciendo firmemente, no pueden. Por lo tanto, un mensaje bíblico que exalte tu carne, por muchos textos bíblicos que dicen, pero está exaltando tu carne, tu ego, yo dudaría si realmente es de Dios o si está siendo dado como debería ser dado el mensaje. Amén, hermanos. Ya, otro texto bíblico. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El mismo Señor Jesucristo lo dice. Por lo tanto, siempre Dios nos va a hacer llevar esto que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Juan 3:30. Por lo tanto, siempre Dios, siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a que nosotros menguemos y Jesucristo crezca. Estábamos escuchando recién la enseñanza del matrimonio y la familia. El matrimonio es una de las escuelas más lindas en que yo puedo aplicar esto. Que yo mengüe y que Jesucristo crezca. Porque yo tengo que amar como Jesucristo ama. Por lo tanto, tiene que empezar a prevalecer el amor de Cristo y no el mío. Por lo tanto, tengo que conocer cuáles son las características del amor de Cristo. Es incondicional, es un amor no merecido. Yo no merezco el amor de Dios y no merezco el amor de mi esposa, pero ella me ama porque se esfuerzan a amarme con el amor de Cristo. Y, ¿cómo se llama? Viceversa, porque nosotros amamos a Dios. Entonces, es necesario que yo empiece a menguar, es que yo tengo la razón, es que tengo derecho a enojarme y, ¿cómo se llama? Hay veces que me enojo, todo lo demás, pero después tengo que empezar a luchar contra mi carne y hacer prevalecer el amor de Cristo, que se vea más Cristo en mí y menos yo en mí. Aunque suene medio enredada la frase. ¿Ya? Entonces Dios siempre nos va a llevar a menguar, a decrecer, a humillarnos, a humillar nuestra carne y nuestro ego. Ya, vamos a seguir. Quinto punto, con referente a la unidad de la iglesia. Y este punto es importante, sumamente importante. Dice Efesios 4 del 2 al 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos o activos, ¿cierto? O proactivos, ¿cierto? En guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Por lo tanto, cualquier mensaje, revelación, profecía, sueño, actitudes que yo tenga que me están llevando a apartarme del cuerpo, a ser el único, que soy el ungido, que yo aquí, que allá, que yo... Todo eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dios siempre me va a llevar y va a querer que nosotros seamos uno, que nos unamos en el Espíritu. Ahora estamos haciendo un seminario donde nos estamos uniendo, pese a la distancia y pese, a que quizás, yo creo que de los 180 miembros que hay en el grupo, yo creo que 10 con suerte, me conocen. Y yo quizás conozco a 10, si es que conozco a 10. Entonces, pero aún así estamos unidos en espíritu. Ustedes se han he tomado el tiempo para ver los mensajes, para participar, etcétera, etcétera. Y con los siervos de Dios que han participado, que nos unimos para poder llevar esto. Entonces, todo eso me lleva al espíritu. Cuando yo me aparto, cuando yo me aíslo, porque yo tengo más revelación, porque yo aquí, porque yo allá, eso no es de Dios. Y como nos decía el pastor, la unción nunca nos va a llevar a hacer eso. Porque la unción es el espíritu. Y Él nos lleva a estar unidos en un mismo espíritu.
Por lo tanto, es imposible que Dios se contradiga. Y yo he visto casos y hemos vivido experiencias personales donde muchas personas han tenido ciertas revelaciones de forma de ser que lo han llevado a apartarse del cuerpo y han creído que es de Dios y se han apartado y han terminado dividiendo el cuerpo de Cristo. Y eso jamás va a ser de Dios. ¿Eh? Amén, hermanos. Sigamos adelante. Entonces, no nos separa del cuerpo, sino que nos lleva a amar el cuerpo, a perdonar, dice, soportándoos con mansedumbre, con humildad, no con soberbia. Siempre el Espíritu Santo o el mensaje o la revelación o la profecía me va a llevar a sujetarme a las autoridades que Dios ha establecido en el cuerpo, a sujetarme a mis hermanos. ¿Cómo se llama? Efesios 5 dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. Yo sin ser pastor, hermano, sin ser nada, simplemente ser un, hermano de Cristo, grande siervo de Dios, como los pastores que ustedes han visto acá, que yo tengo, el testimonio que son grandes siervos de Dios, todos los pastores que, han participado, en esto, son grandes siervos de Dios, y ellos en su humildad se han sujetado, entre comillas, a la organización que estaba llevando de este, seminario. Entonces, ellos están cumpliendo esa palabra, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Pese a que yo tendría que estar ahí, diciéndole, oye, entonces ellos en su humildad lo han hecho, por temor a Dios. Entonces eso habla realmente que el Espíritu Santo es el que está obrando. Amén, hermanos. Sigamos. Efesios 4, quedamos en Efesios 4. Ya, esto no es ecumenismo, ojo, porque el ecumenismo es una ideología que hay un espíritu detrás, que es el espíritu del mundo del anticristo, donde quiere unir a todas las religiones en una sola religión. Yo sé que la palabra ecumenismo en el castellano significa que solamente las religiones cristianas se unen, pero en realidad el espíritu y la trascendencia demoníaca que está detrás es que quiere unir que todas las religiones, los musulmanes, los hindúes, todas las religiones llevan a un mismo Dios, y eso es mentira. Hay un solo camino, y ese camino tiene nombre y es una persona que se llama Jesucristo. Dios es el que salva, y salva a la manera de Él, no a la manera mía. Y Él estipuló que es a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de la verdad, que es Jesús. Por lo tanto, no es a través de imágenes, no es a través de santos, no es a través de Mahoma, no es a través de los hindúes. Él nos llevan a Dios. No es una experiencia real con Dios. Dios ha dado toda la preeminencia a Jesucristo. Jamás se va a contradecir si dio ese sacrificio tan grande, eterno. Amén. Por lo tanto, no es ecumenismo, es guardar el cuerpo de Cristo, los redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Sigamos avanzando. Punto 6. El mundo. Entonces, ¿qué pregunta yo me tengo que hacer? ¿Me lleva a santificarme, a apartarme para Dios? El mensaje, vuelvo a repetir, el sueño, la profecía, la revelación, mi forma de ser, mi forma de llevar la vida, aunque sea entre comillas digo, bíblica, ¿me está llevando a santificarme y apartarme del mundo? Vamos a ver algunos textos bíblicos. Segunda de Juan 1, del 9 al 11. Cualquiera que se extravía. Perdón, este texto bíblico era del tema anterior. Perdón, hermano. Vamos a volver al tema anterior, del cuerpo. Cualquiera que se extravía y no persevera la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Por lo tanto, los que no traen la doctrina de Cristo, yo ni siquiera les debo decir bienvenido si no voy a participar de sus malas obras. Y es importante conocer cuál es la doctrina de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es la obra de Cristo? Por lo tanto, no es ecumenismo, como les decía. Que todos los que dicen que creen en Dios, amén, nos juntamos, nos revolvemos, testigo de Jehová, católico, todo. No. Sino, el que no trae la doctrina de Cristo, no tiene al Padre, ni tiene al Hijo. Eso no significa que yo les tengo que poner una cruz. O sea, así, oye, no te me acerques ni me mires. Significa que yo no puedo aceptar
lo que esa persona cree, sino es la doctrina de Cristo. Lo que nos une y lo que hace la diferencia entre la verdad y la mentira es la doctrina de Cristo. Ya, ahora sí vamos a pasar al tema del mundo. Si es que me lleva a santificarme, a apartarme para Dios. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por lo tanto, la Escritura nos dice de que Dios quiere nuestra santificación, de que nosotros debemos ser activos en santificarnos y en limpiarnos de toda contaminación de carne y también de espíritu. Entonces, aquí en la palabra de Dios nos revela que hay contaminación de carne, que viene de mi carne, y contaminación de espíritu demoníacos, y de todas esas cosas yo tengo que limpiarme, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por lo tanto, un mensaje, si no me lleva a que yo me tengo que deshacer o abandonar o no contaminarme con mis pasiones carnales o con contaminaciones, ¿cómo se llama? Perdón. O contaminaciones de espíritus malignos. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Veíamos en Efesios 1, ¿cierto?, que decía en la enseñanza que nos compartió el pastor, ¿cómo se llamaba? Jesse, de que el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, es el que operaba en nosotros antes de conocer a Cristo. Por lo tanto, ¿quién es el que opera en el mundo? Un demonio, y no solamente uno, muchos. Satanás es llamado el Dios de este siglo en la Biblia. Entonces, si el mensaje, la revelación, la profecía, el sueño que tuve, cualquier cosa que haya tenido, no me lleva a descontaminarme de la carne o de contaminaciones espirituales, entonces no es de Dios, hermano. Dios no se contradice de ninguna forma. Por ejemplo, yo, he visto casos de jóvenes, ¿cierto?, que tienen intimidad sexual antes del matrimonio, y que como sienten amor, como se quieren casar, como se sienten tan bien como una intimidad sexual, quizás se sienten plenos, se sienten muy satisfechos, se aman con un amor genuino, por lo tanto dicen de que está consentido por Dios, porque donde hay amor, entonces... Y no es así, hermano. La fornicación es fornicación y trae consecuencias graves, trae una contaminación espiritual muy importante. Si Dios dice que estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, y que ellos se unirán y serán una sola carne, y estableció el matrimonio, ustedes lean en las Escrituras, de que siempre Dios muestra en toda su palabra de que una persona que no llegaba virgen al matrimonio, incluso eran reos de muerte. Entonces, ¿qué más evidencia de que la intimidad sexual Dios la hizo para el matrimonio, entre un hombre y una mujer? Por lo tanto, por eso que no me puedo dejar llevar por mis sensaciones, por eso que es importante tener discernimiento, discernir qué es lo bueno para Dios y qué es lo malo para Dios. Importante delegar, porque eres el que tiene esa autoridad única en Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque yo sienta que es bueno, algo que Dios me dice que es malo. Eso se llama someterse a la autoridad de Dios. Que Jesucristo sea tu cabeza. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? ¿Amén, hermanos? Ya. Bueno, sigamos. Para que el hermano Eduardo no siga gritando tanto. Entonces, estábamos viendo el tema con el mundo. Y vamos a ver un texto bien conocido, 1 de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, etcétera, etcétera, porque todas las cosas que están en el mundo no son de Dios. Sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, claramente, la palabra de Dios dice que todas las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, etcétera, etcétera, todo es del mundo y no proviene del Padre. Por lo tanto, el mensaje, la revelación, la profecía, lo que estoy recibiendo me lleva a apartarme del mundo. Y una cosa muy que hay que tener harto cuidado, hermano, yo no puedo tratar de hacer la obra de Dios con herramientas mundanas. Bueno, eso es algo, ¿cómo se llama?, personal. Yo no puedo tratar de hacer la obra de Dios con herramientas mundanas. Dios nos ha dado herramientas superiores, espirituales. Amén.
Ya, vamos a continuar porque estoy viendo que se me está acabando el tiempo. Déjenme ver cuánto me queda. Me quedan 5 minutos. Amén. Bueno, primera de Juan, aquí lo voy a dejar. Primera de Corintios 5:7, que dice limpiémonos de la vieja ¿cómo se llama? Levadura, etcétera, etcétera. Está hablando de que nosotros debemos limpiarnos. Vamos a ver el otro tema, que es el pecado. Nos vamos a saltar algunos temas, que es el último punto, el punto 7. El mensaje, la revelación que estoy recibiendo, que me lleva, o si es que me da libertinaje en contra del pecado, o me lleva a renunciar al pecado, a arrepentirme del pecado, y eso lleva dolor. El Espíritu Santo me va a contristar, me va a causar una tristeza, como Pablo dice, pero que me lleva al arrepentimiento, que después me da un gozo de que yo he sido perdonado, de que hubo alguien que se llama Jesucristo, que pagó ese precio y no me quede en la culpa. Levántate, hijo, si pecaste es cierto, y esto trae graves consecuencias, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Por lo tanto, el Espíritu Santo me va a confrontar con mi pecado, pero no me va a dejar en la culpa, sino que me va a llevar a amar a mi Redentor. Y si yo tengo una experiencia real de conversión, me va a llevar a ser más humilde y amar más a mi Dios, que me justificó inmerecidamente. Amén. Ya. Tito 2, 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay un hecho que Pablo empieza a hablar a una autoridad cuando él estaba preso, que van a perdonarme, que no sepa quién es. No sé si era Félix o otro. ¿Cómo se llama? Dice que cuando él empieza a hablar del dominio propio, de la impiedad, del pecado, todo lo demás, se espantó y dijo, en otro momento te escucharé. Hermano, ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar, que el hombre se vuelva a las tinieblas a la luz. No porque yo haga que muchas personas acepten a Cristo, es decir, que son cristianas. Hay muchas personas que creen que son cristianas y que por culpa nuestra creen que son cristianos y no lo son. Hay un evangelio, que es el evangelio del reino, el evangelio que predicaba el Señor Jesucristo. Arrepentidos y creed al evangelio. Nosotros tenemos que ser luz, y la luz alumbra las tinieblas que hay en este mundo. Eso, ¿cómo se llama? No significa que tengo que ir con un palo con todos los mundanos y cómo se te ocurre, pecador, no te acerques a mí. Pero hablar la verdad. O si no, ¿cómo esa persona va a ser salvo? Si no es que yo pueda persuadir a esa persona para que él se salve. Cuando yo hablo las palabras de Dios como son, es Dios el que va a obrar en esa persona la salvación, si es su tiempo o no, y si no lo obra, no lo obra, no. Pero yo le declaré la verdad. Amén. Vamos a ver otro texto. ¿Cuál es que estamos, Tito? Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la palabra de Dios siempre nos lleva a dejar el pecado, dejar la carne, dejar de andar conforme al viejo hombre y andar en el nuevo, como dice aquí. Si no, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿A qué imagen está creado el hombre nuevo? A la imagen de Dios, a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Parece que será... No, hay un texto más. Y terminamos. Me quedan 2 minutos, creo. Dice, Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y esto es un punto muy importante, hermanos, de saber qué es pecado para Dios. Porque muchas veces hay cosas que para mí son pecados, o cosas que muchas veces la iglesia ha determinado que no son pecados, y realmente son pecados. El Señor Jesucristo dice claramente que vosotros habéis puesto mandamientos de hombres y por estos mandamientos de hombres habéis dejado de cumplir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, nuestra tendencia humana nos lleva a hacer esas cosas, hermanos. Amén. Bueno, vamos a revisar en el último minuto que me queda los 7 puntos. Resumen.
Hay más textos bíblicos, hermano, para ¿cómo se llama? Respaldar todos estos puntos y me van a perdonar que haya ido tan rápido. ¿Ya? 7 puntos para probar los frutos, para poder discernir. Primero, Dios. Si me acerca, me hace depender y buscar a Dios o me aleja. Nosotros no somos el centro, sino que el centro es Dios. Segundo, Jesucristo le da toda la preeminencia. Él es el que dirige, Él es el que ordena tu vida, Él es antes de todo, es Rey y Señor. 3. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La palabra de Dios corresponde a lo que está escrito en la palabra de Dios. En Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Cualquier otra cosa es decir que no les ha amanecido. Punto 4. La carne y el ego. ¿Humilla la carne o la exalta? Dios jamás alimenta el ego. Punto 5. La iglesia, con los redimidos, con los que traen la doctrina de Cristo, nos lleva a guardar la unidad, nos separa o nos lleva a amar y ayudar al cuerpo. 6. El mundo. Si es que, ¿cómo se llama? Me lleva a apartarme del mundo, o sea, a santificarme, o si me aparta totalmente del mundo. Siempre debemos ser espirituales. Y 7. El pecado. ¿Me da libertinaje o me lleva a dejar y renunciar al pecado? Amén, hermanos. Y el último punto como reflexión, hermanos amados. Le doy las gracias al pastor Jesse, puso ahí Hechos 24, el 2 y el 8, el tema de Félix que yo estaba hablando. Gracias. Y el último punto, hermano. Nosotros debemos ser espirituales en todo. Ser espiritual no es ser místico, no es sentir que estoy flotando en el aire. Yo no soy espiritual solamente cuando oro, solamente cuando predico, cuando estoy escuchando esta prédica, o cuando estoy en el cántico con Dios y me siento espiritual. Nosotros ahí sí tenemos que ser espirituales, pero nosotros somos espirituales en todo momento. No hay cosas, naturales y espirituales. Yo tengo que ser espiritual en todas las cosas. Cuando estoy trabajando, cuando cobro mi sueldo, cuando pago mis cuentas, cuando hablo con mi esposa, cuando hablo con mis hijos, cuando barro, todas las cosas tienen una trascendencia espiritual. Y todas las cosas ustedes las tienen que hacer hechas por cumplir un propósito espiritual superior. Amén, hermanos. Bueno, un abrazo, que Dios los bendiga mucho. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Ahora vamos a pasar inmediatamente. Voy a cortar la transmisión y vamos a empezar a la adoración y alabanza y vamos a cerrar el seminario. Amén, hermanos, y ahí vamos a orar también por esta palabra. Un abrazo, que Dios los bendiga mucho.